¿Qué tal, hermanos? Doy gracias a Dios por estar con ustedes este día, como todos los domingos, para predicar la palabra del Señor. Espero que se contacten. Oro al Señor que todos mis hermanos estén contactados y todos nuestros amigos. Damos gracias a Dios porque hemos visto que la palabra de Dios ha llegado a muchas personas. El mensaje de la semana antepasada llegó a más de 1000 personas. Y agradecemos al Señor la posibilidad de llegar a muchas personas con la palabra del Señor. Hoy traemos un mensaje que se llama La Palabra de la Cruz y esperamos que usted escuche esta palabra porque es el centro del Evangelio, el centro de la predicación de la palabra. Eh, Vamos a ir a la Escritura. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Remanente, a nuestros hermanos de Argentina y así a todos nuestros amigos que nos están escuchando desde muchos lugares. El texto que vamos a leer hoy día ya está en 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo 17, ya, vamos a... eh, bien, aquí estamos para predicar versículo 30, capítulo 1, versículo 30 de 1 Corintios. Ahí está el versículo que vamos a usar como base para la predicación de este día. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Este texto es muy interesante. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo. Está hablando de Dios Padre, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuatro cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que tenemos que estar preparados para esta palabra que tiene que ver justamente con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar, ¿qué le parece? Me presento ante tu presencia, Padre, como ministro y predicador de tu palabra y para hablar a tu pueblo y para hablar a todos mis hermanos que nos están escuchando y amigos, para que este día la palabra tuya pueda tocar vidas, pueda ministrar, pueda abrirnos la mente a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El texto dice claramente, y lo vuelvo a leer para que usted lo tenga claro, dice, más por él, está hablando del Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. En primer lugar, quiero decir que el mensaje de la cruz es el mensaje central de toda la Biblia. Los 66 libros que componen nuestro texto, la Biblia, tienen como centro la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Desde Génesis a Apocalipsis, el centro del mensaje es la cruz. Pablo dice, no quiero saber de vosotros nada, sino a Cristo y a este crucificado. Ese es el centro del mensaje. Ese es el centro del mensaje. Así que usted y yo tenemos que entender que la cruz lo llena todo. Pero aquí el apóstol Pablo nos presenta cuatro cosas que provienen de la cruz. En primer lugar, sabiduría. ¿Qué es la palabra sabiduría? Yo lo he predicado, pero para los que no me han escuchado, quiero volver a enseñar. Sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Hay tres palabras que quiero enseñar aquí, que son conocimiento, entendimiento y sabiduría. Estas tres, la Biblia habla mucho de ello, ¿ya? Y usted tiene que entender que estas tres palabras son tremendamente importantes. ¿Qué es conocimiento? Manejo de información. ¿Qué es entendimiento? Comprensión de la información. El conocimiento nos llega por estudio. Tenemos que estudiar la palabra. Y Pablo dice claramente, escribiendo en el libro de Hebreos capítulo 5, debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos del Evangelio. Ya habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ya? Porque la leche es para aquel que es inexperto en la palabra, porque es niño. Está hablando el Señor, que necesitamos ser
maestro. Es una obligación de todo creyente es llegar a ser maestro, enseñador de la palabra. Recordemos que hay un solo maestro principal, Jesucristo. Todos los demás somos discípulos. Unos con mayor conocimiento y otros con menor conocimiento, pero discípulos al final. Ahora, el conocimiento de la palabra es tremendamente importante. Tremendamente importante. ¿Por qué? Porque el que es inexperto en la palabra es niño. Por tanto, la madurez se consigue de dos formas. A través del fruto del Espíritu con sus cualidades, Gálatas 5, 22, 23, y a través del conocimiento. ¿Qué significa? Uno es el entendimiento maduro y otro es el sentimiento maduro. Mis sentimientos están gobernados por el fruto del Espíritu y mi pensamiento por el conocimiento de la palabra. ¿Yo necesito sabiduría? Claro, pero esta sabiduría no llega sino a través de Cristo. Él es el que provoca que nosotros tengamos sabiduría. Sin Cristo no se puede entender la Escritura. Cristo es la puerta para el entendimiento de toda la Escritura. Por eso Pablo, escribiendo en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, dice que el entendimiento de los judíos está embotado. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan a Cristo. Cuando alguien acepta a Cristo, recién comienza a abrirse su mente al mundo espiritual. Pablo, escribiendo el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no las puede entender y para él les son locura, porque no las puede entender. Así que claramente que la persona que no ha aceptado a Cristo, por más conocimiento que tenga de los textos bíblicos y sea un arqueólogo, un doctor en teología, va a entender poquito. ¿Por qué? Porque solo va a entender lo que el instituto le entrega, no va a haber revelación. No va a haber sabiduría frente a la palabra. No va a saber cómo aplicarla. Recordemos una cosa. El mismo caso es Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y el otro no entendió nada. Porque no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Si alguien no nace de nuevo, le es imposible entender toda la escritura. Completamente. Puede entender por encimita. Puedes llevar 28.000 años estudiando la Biblia, pero no es posible. ¿Por qué? Porque la puerta para entender la Escritura es Cristo. Cuando yo acepto a Cristo, entonces el Espíritu Santo me capacita. Porque yo acepté a Jesús. Porque yo recibí al Señor. Es bien importante eso. La sabiduría, que es la aplicación correcta del conocimiento, solo viene porque yo tengo a Cristo. Por eso la Biblia dice, el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque aplicó correctamente el conocimiento que tenía y sabía que la arena no había que edificar, sino en la roca. Si no hubiera tenido esa sabiduría, no habría podido construir correctamente. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Qué es sabiduría? La aplicación correcta del conocimiento. Una mujer puede leer Biblia, pero si Dios no está en ella, no va a entender cómo aplicar las cosas que la Biblia dice a la vida del hogar. Note que no dice que el hombre edifica su casa, sino que la mujer. Así que hay una responsabilidad en tener sabiduría para poder edificar, construir y hacer las cosas correctamente. Y eso solo viene a través de Cristo. Lo más importante es tener esta sabiduría. ¿Ya? Dios necesita hombres y mujeres sabios. Y hay cualidades que el apóstol Santiago claramente señala acerca de la sabiduría divina. Porque hay otra sabiduría que es animal, ya bestial y diabólica, dice el apóstol Santiago, perdón. Santiago dice claramente que hay otra sabiduría que no es la que viene de Dios, porque la que viene de Dios tiene cualidades. Ahora quiero explicarles claramente que esto es lo primero que aparece de la lista, estas cuatro que tenemos, cuatro cualidades de justificación, santificación, redención. Para entender estas tres correctamente, tengo que tener la primera, sabiduría. Si no, no voy a poder comprender las otras tres. Cuando usted ya tiene esta primera, ahora puede entender las otras tres. Voy a explicárselo, pero claramente en este momento no voy a poder explicar todo, porque es mucho, es mucho. Justificación, vamos a ello. Justificación tiene que ver con la justicia y la justicia tiene que ver con la ley de Moisés. Ya la Biblia dice, por cuanto todos pecaron.
Al pecar todos, no hay justo ni aún uno. ¿Justo frente a qué? Frente a la ley de Dios. Es la ley de Dios la que nos juzga. Es la ley de Dios que dice no hay justo ni aún uno. Es la ley de Dios que dice por cuanto todos pecaron, porque la palabra pecado, que es amartía, significa también infracción de la ley o errar el blanco. Pablo claramente dice que la ley es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Así que claramente en la escritura ya la ley está con una condición. ¿Cuál es? Apuntar el pecado. Si no hubiera ley no habría pecado. Pero habiendo ley, hay pecado. Pablo dice claramente, yo no conocería la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Por tanto, por la ley yo conozco el pecado. Es bien importante entender esta verdad. Comprender la verdad que la ley es tremendamente importante. Hay muchos cristianos que hoy día dicen, no estamos bajo la ley, si bajo... Claro, la ley no nos gobierna. ¿Por qué? Porque estamos justificados. ¿Por qué? ¿Por qué estamos justificados? Porque claramente creemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tenemos fe en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados son perdonados. Recordemos que la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Cuando yo creo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ya Él pagó el precio que la ley exigía por mi pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pues por Cristo yo fui libertado de la muerte porque Él murió por mí y murió por todos nosotros. Él pagó el precio que la ley exigía. Eso hace que yo delante de Dios esté siendo justo. Increíble, ¿no? Qué tremenda obra de Cristo. Que me permite estar delante de Dios un día, pararme, no como pecador, no como hombre que no haya fallado, porque la Escritura dice que todos hemos pecado, que no hay ninguno que no haya pecado. Y que si alguno dice que no ha pecado, hace Dios mentiroso. Todos hemos pecado, de menor o mayor manera, pero hemos pecado, hemos infringido la ley de Dios. ¿Cuál es el problema? Al no tener sabiduría, no sabemos aplicar correctamente la ley. La ley está basada en el amor. Los primeros dos mandamientos de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Cuando yo cumplo esos dos mandamientos, todo el resto de la ley es cumplido. Estos dos mandamientos están fuera de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablan ya justamente de lo que es amar a Dios. Hay 4 mandamientos en estos 10 que tienen que ver con Dios y 6 que tienen que ver con el hombre. Estos 10 mandamientos, ya después la Biblia, la ley, la divide en 120 mandamientos más, explicando uno por uno para que entendamos claramente. Y después hay 613 preceptos, que son específicos sobre ciertas razones. Toda la ley es para nosotros. Ahora, ¿yo debo vivirla? No, no puedo, porque ningún hombre puede vivir la ley. No hay hombre en esta tierra que haya vivido la ley. No hay justo ni aún uno. Por lo tanto, ningún hombre sobre esta tierra, exceptuando uno, Cristo, pudo cumplir la ley. Él la cumplió. Él la cumplió perfectamente. Él es el justo. Lamentablemente, ninguno de nosotros puede decir lo mismo. Pero su justicia se aplica a mi vida el día que yo voy delante de Él y pido perdón. ¿Por qué? Porque en esta ley tiene que haber un juez, un fiscal y un abogado. Gracias a Dios tenemos dos. Ya la palabra consolador viene del griego parakletos, que también se traduce como abogado. Cristo es mi abogado y el Espíritu Santo es mi abogado. El Espíritu Santo acá abajo y Cristo allá a los pies del Padre. Ambos están abogando por mí. Por eso la Escritura dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Notó? A Jesucristo el justo. El único que no pecó, pero Él pagó en la cruz mi pecado. El precio de la ley fue cancelado en la cruz del Calvario. Y la ley ya no tiene derecho sobre mí. Porque la ley, ¿qué hace? Perseguir al delincuente, al que cometió pecado, al que hizo infracción de la ley, al que rompió la ley de Dios. La ley de Dios es universal. Él es el juez justo. Así lo llama Abraham. El juez justo.
Pero este juez justo tiene un acusador. ¿Quién es ese acusador? Satanás, el acusador de los hermanos, el fiscal. En Medo-Persia había un fiscal que le llamaban Hasatán. El Hasatán era el fiscal. Bueno, por eso se llama a Satanás Satanás, por ese nombre, porque él es el acusador de los hermanos. Él viene para culparlos, busca nuestras fallas y errores y va delante del Padre para acusarnos. Pero gracias a Dios que usted puede ir a los pies del Señor y orar. Y al orar, su oración llega a la presencia del Padre y Jesucristo aboga por usted. Y él dice, bueno, yo pago el precio por el pecado de este hombre. Él está pidiendo perdón, está diciendo, Padre, perdóname, reconociendo su falta, y como reconoce su falta, yo lo perdono. Si usted ha pecado, hijito, si habéis pecado, tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. No diga que no ha pecado. Haga esto todos los días, vaya delante del Padre y use a Jesucristo como su abogado y límpiese en su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es bien importante, entender que para la ley yo soy justo, pero Dios también es santo. Escuche bien, como Él es 3 veces santo, los serafines decían santo, 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 significa que es perfección absoluta. En Él no hay ningún pecado ni sombra de maldad, no hay nada malo. No hay nada malo, Él es perfecto. Pero ocurre que yo no soy perfecto. Y frente a Dios, el pecado me ensucia. El pecado ensucia mi vida espiritual. Y como yo estoy sucio, no puedo ir delante de Dios porque sin santidad, o sea, sin limpieza, nadie va a Dios. Necesito ser limpio. ¿Y es lo que me limpia? La sangre de Cristo. Recuerde que la Escritura señala y dice, ¿de dónde viene esto? Estos son los que han salido de la gran tribulación, que no se refiere a la iglesia, se refiere a los decapitados. Pero ellos también tuvieron que hacer algo, lavarse en la sangre del Cordero. Dice, ¿y esto? ¿De dónde vienen? Ya, de gran tribulación. Ahí han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué tremendo detergente. No solo nos perdona del pecado de la ley, nos santifica, nos limpia. Así que usted tiene dos ámbitos. El ámbito de la ley, que tiene que ver con errores y pecados, faltas, y el ámbito de la santidad, que tiene que ver con limpieza. El pecado hace dos cosas aquí. El pecado te hace culpable ante la ley y te hace inmundo ante Dios. La santidad de Dios no te castiga, te expulsa, te saca. La ley es la que te castiga. ¿Ya? Porque la paga del pecado es muerte. La ley es la que te castiga, no la santidad. La santidad te expulsa, te aparta de Dios. ¿Ya? Y eso hace el pecado, dos cosas. Te hace culpable ante la ley y te hace inmundo ante la santidad. Pero hay un tercer hecho, y que tiene que ver con la redención. La palabra redención significa rescatar. ¿Por qué? Porque el pecado también te hace esclavo. No solo te hace delincuente frente a la ley, inmundo frente a la santidad, sino te hace esclavo del pecado. La Biblia claramente dice que si pecamos somos esclavos, nos esclaviza y no nos podemos libertar por nuestra propia cuenta. Pero Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de mi libertad, para que yo no sea más esclavo del pecado, para que el pecado no tenga poder sobre mí, para que el pecado no se enseñoree de mí. ¿Por causa de qué? De que hubo uno en la cruz del Calvario que pagó el precio de mi libertad. Así que el pecado produce tres cosas. Produce en primer lugar un delincuente frente a la ley de Dios, un inmundo frente a la santidad de Dios y un esclavo, ¿ya? Frente a Satanás. El mundo entero está bajo estos tres lemas, bajo estos tres hechos. El mundo entero está bajo pecado y la ley condena. El mundo entero está en inmundicia. El mundo entero es esclavo.
Por eso es tan importante la cruz de Cristo, porque allí Cristo hizo todo, todo. Recordemos otra cosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y quiero que lo entienda. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Vendió la tierra. Y la tierra pasó a ser a manos de Satanás. Por eso cuando Cristo fue tentado, Satanás lo tentó de la manera esta. Le dijo, aquí está todo. Esto te daré si postrado me adorares. Porque a mí me ha sido dado. Y a quien quiero se lo doy. ¿Quién se lo dio a él? Adán. Pero Cristo en la cruz del Calvario recuperó la tierra para su verdadero dueño, el hombre. Así que, si usted nota, en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 5 y capítulo 6, aparece un rollo, que es el libro de la propiedad de toda la tierra. Necesitaban a alguien que pagara el precio y que libertara a la humanidad. Ese fue Cristo. Recuerde que Juan dice que lloraba porque nadie podía leer el libro ni mirarlo. Pero uno le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Por qué? Porque había una ley que era la ley de jubileos. La ley no pertenecía eternamente a una persona cuando la compraba, sino hasta el tiempo de jubileos. Pues en el tiempo de jubileos se tomaban los dos libros, el libro sellado con 7 sellos y el libro abierto de la compra, y el pariente cercano, si el dueño original no estaba vivo, había un pariente cercano ya que venía y reclamaba el derecho de recuperar la tierra para su verdadero dueño, porque Dios le dio a la tierra a cada uno. Entonces, si Dios me da un pedazo de tierra, esta tierra iba de descendencia ya a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, por siempre. Si alguno la vendía, podía venderla hasta el tiempo de jubileos. Después volvía a sus originales dueños. Cristo pagó el precio y recuperó la tierra para sus verdaderos dueños. El milenio es a causa de eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la tierra pertenecía a Satanás. Pero viene Cristo, el pariente cercano, y recupera la tierra. Por eso la Biblia lo llama el postrer Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán cayó bajo las manos del diablo. Y el segundo Adán venció al diablo. ¿Dónde? En la tentación. No lo pudo hacer caer. Y Jesucristo luego dice, Él no tiene nada en mí. Jesús es el vencedor. Lo venció en la cruz del Calvario. Por eso dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Cristo fue levantado en la cruz, ahí estaba la derrota del diablo. ¿El diablo lo sabía? No, no lo sabía. No sabía que matando a Cristo iba a ser derrotado. Claramente, cuando Cristo entra en Jerusalén, ese día sábado, fiesta, y cuando entra la gente y lo adora, claramente estaba esperando que Cristo se hiciera rey. El diablo se asustó. ¿Y qué pasó? Claramente la Biblia señala que el diablo no sabía. El diablo no sabía. Los príncipes de este siglo, dice la Escritura, hablando de Satanás y su gobierno, los príncipes de este siglo no entendían nada. Porque si no, no hubieran crucificado a Cristo. Ellos no sabían. Pero escuche bien, el diablo es una criatura. Aunque sea muy sabio, nunca es más sabio que Dios. Es por eso que la sabiduría de Dios es entregada a los hijos de Dios, para que entendamos todas las trampas que el diablo tiene y sepamos salir de esas trampas por la sabiduría que Dios nos da. Es bien importante entender que el plan de Cristo en la cruz fue muy amplio, muy amplio. Solo hemos leído 4 cosas de las que Cristo hizo y he puesto otra quinta, pero hay más, hay mucho más. Porque la obra de Cristo en la cruz es perfecta, es perfecta. Recuerde que Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente es Cristo. Simiente de Abraham, ¿ya? Simiente de David. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, versículo 1, note que Dios envió a Jesucristo y Jesucristo es hijo de Abraham e hijo de David. ¿Por qué? Porque hijo de Abraham viene a ser un judío. Y él es el rey de los judíos, al ser hijo de David. Hasta ahora el trono de la tierra está en manos de Satanás, pero su verdadero dueño es Cristo.
Porque en la cruz Cristo venció al diablo y es heredero a ese trono maravilloso. Hasta Sedequías, desde que David fue puesto en el trono de Jehová y Dios le prometió que su descendencia se sentaría el trono, 400 años pasaron desde David hasta Sedequías sentándose en el trono de Jehová. Primera de Crónicas 29-23. Hasta que murió Sedequías y se sentó ahí Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor? Un gentil. Por eso el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel le dice, tú eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque se sentó en el trono de Jehová. Desde Nabucodonosor hasta el último rey, que es el anticristo, que se sentará en el trono de Dios como Dios, los gentiles gobernarán. En la segunda venida, Cristo sacará a ese caballero de ese trono y él tomará el trono porque a él le pertenece. Así dice Daniel capítulo 4. Al más bajo de los hombres, al más humilde de los hombres. Ese es el dueño del trono de toda la tierra, Cristo. Bueno, el último que se sentará ahí es el anticristo. Cristo en la cruz del Calvario lo venció y ahora va a recuperar su trono. Otra cosa que Cristo hizo al morir, la muerte estaba en manos de Satanás. Y el texto dice 2.14 de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Antes de Cristo todos bajaban abajo, todos bajaban abajo. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ninguno subía arriba. Y el único que subía era Satanás. ¿Pero por qué? Porque le quitó el derecho a Adán. Y podía ir arriba. Pero ocurre que eso se le va a acabar pronto. Lo primero que Cristo hizo, cuando murió, descender abajo, al seno de Abraham, capítulo 4, versículo 6 de Primera de Pedro, y predicarle a los muertos. ¿Por qué tenía que predicarle? Porque nadie va al Padre sino por él. Y por eso él murió. Y murió en la cruz, ya, y descendió al Hades, capítulo 2, versículo 27, el libro de Hechos. Capítulo 12, versículo 40, el libro de Mateo. ¿A qué descendió al Hades? A predicarle a los muertos para que ellos lo aceptaran, porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie. Lamentablemente esa no es la verdad. En el cielo no había nadie. No estaba Enoc, no estaba Elías, no había ninguno. Y cuando Abraham hablaba con Lázaro, hablaba desde abajo. Hay muchos predicadores que Abraham hablaba desde el cielo. ¿No es así? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nadie es más grande que Cristo, ni Enoc. Y si lo traspuso Dios, lo sacó de esta tierra, pero no sabemos dónde lo puso. Pero al cielo no pudo entrar. No pudo. Porque si no, Enoc sería más grande que Cristo. Y eso no es posible. Así que la Biblia claramente señala que Cristo descendió, ya en el capítulo 4, versículo 8 del libro de Efesios, dice que tomó a todos los cautivos y se los llevó al cielo. Están esperando desde Abraham hasta el último que estaba abajo de los justos. Todos los del capítulo 11 del libro de Hebreos, que eran parte de la iglesia, versículo 39-40, capítulo 11, dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, la iglesia no comienza en Pentecostés. ¿Dónde comienza la iglesia? Con Abraham. Por eso Jesús dijo, Abraham, Isaac y Jacob ya se sentarán a la mesa y los hijos del reino estarán fuera. Y vendrán del oriente y del norte y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. La mesa es justamente la cena del Señor final. En esa gran mesa nos sentaremos y los que tenían el derecho quedarán fuera. Ahora, parte, porque claramente dice que Israel fue endurecido en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Lucas 21-24. Ahora es bien importante entender esto. Cristo abrió el cielo. Nadie subió al cielo. Él mismo lo dice en el 3.13 de Juan. Porque nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Nadie subió al cielo, ni uno. Todos pecaron, todos estaban destituidos. Así que la obra de Cristo en la cruz
¿ya? Comenzó por restaurar la raza humana, comenzó por crear un cuerpo nuevo que es la iglesia. Recordemos que hay 5 grupos de salvo. Está la iglesia, que comienza con Abraham y termina con el último hombre que acepta a Cristo antes del rapto. Están los 144.000, que son de las 12 tribus de Israel. No es Judá, como un pastor dijo, judíos. No son judíos, son israelitas, de las 12 tribus de Israel. Judá es solo la parte sur de Israel y implica 4 tribus. Y hay 10 tribus más, ya, que son Israel. De las 12 tribus de Israel. ¿Por qué de las 12 si hay 14? Porque José se dividió en 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero en el cielo, ya, una tribu desaparece. ¿Cuál es la tribu que desaparece de las 144.000? La tribu de Dan. ¿Por qué desaparece la tribu de Dan y están los 144.000? Porque de ahí viene el anticristo. Será Dan rastro de serpiente, víbora junto al camino que muerde los pies del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Génesis 49:17. Está hablando justamente ya de dónde viene el anticristo. El anticristo viene de la tribu de Dan, es un griego, significa que es un homosexual, y el niño este va a sentarse en el trono de Dios, o la niña, no sé cómo decirle. ¿Ya? Y lamentablemente los juicios de Dios van a caer sobre él y sobre su reino. Ahora Cristo, en la cruz del Calvario, ya al morir, le predicó y salvó a miles de los que estaban esperando. Subió al cielo y luego descendió para resucitar al tercer día. Como él lo dijo, él lo declaró claramente. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Estaba hablando de su cuerpo. Pues lo destruyeron, lo mataron, pero él resucitó con un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que todos nosotros tendremos aquel día que resucitemos o que Cristo venga y seamos transformados. Ahora, cuando él resucitó, claramente nos justificó. La justicia de Dios está en la resurrección. La santidad de Dios está en su muerte. Y su redención es cuando Él pagó. Recuerde que Él levantó una copa, dando el precio por nuestra libertad, su sangre. El derramamiento de su sangre pagó el precio por nuestra libertad. La obra de Cristo de la cruz es completa, total y absoluta. No hay nada más maravilloso que la obra de Cristo. Por eso Pablo le dice a los corintios, no quiero escuchar nada sino a Cristo y a este crucificado. Y usted dirá, ¿ese es todo el tema? Es el tema de toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, el tema de la Biblia es Cristo y este crucificado. De ahí sale toda la Biblia. Toda la revelación sale de ahí. Si alguien no entiende que el centro de toda la teología, el centro de toda la doctrina, el centro de toda la revelación, el centro de toda la palabra es la cruz, es que todavía no ha entendido el Evangelio. La palabra de la cruz es la palabra de la Biblia. Las buenas noticias nacen en la cruz. El Evangelio nace en la cruz. El poder sobre las tinieblas nace en la cruz. El poder sobre la muerte nace en la cruz. El poder sobre el pecado nace en la cruz. El pago a la justicia de Dios nace en la cruz. La ley ya no tiene derecho sobre nosotros porque en la cruz fue pagado su precio. La santidad la conseguimos porque Cristo derramó su sangre y esa sangre nos limpia. Él nos redime del pecado, nos libra del pecado. La palabra redimir significa rescatar. ¿De dónde? Del pecado. ¿Por qué? Porque nos rescata de la esclavitud que el pecado tenía a toda la humanidad. Hay mucho más que decir. Dejaremos un poco para otro día, pero no quiero que usted borre este video, sino que lo grabe, lo preste, lo enseñe, lo regale, haga que esto se publique. El pueblo de Dios necesita saber esta verdad. Nuestro mensaje es la cruz, la palabra de la cruz. Este es el mensaje de la iglesia. Esta es la buena noticia, que no tenemos que pagar por nuestro pecado, que la ley no tiene derecho para acusarnos, que un Dios santo nos limpia, porque la santidad, hermano, no viene de cualquier lugar. La santidad viene de la sangre de Cristo. Y escuche bien, Ageo dice claramente, y estando Ageo conversando con los sacerdotes, le dice, si algo limpio tocare algo inmundo, ¿será limpio? No.
Pero si algo inmundo tocare algo limpio, inmundo será, inmundo será. O sea, el pecado ensucia. Mi santidad no puede santificar a nadie. Yo no santifico a nadie, ni nadie santifica a nadie, porque el único que santifica es Dios. Y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Significa que hay pecados del espíritu, hay pecados del alma y hay pecados del cuerpo. Y eso lo vamos a dejar para otro día. Queremos orar ahora por esta exquisita palabra. A mí me llena esta maravillosa palabra, tan hermosa. Puede que a usted no le guste, espero que le guste. No mi predicación, sino esta revelación que el Señor nos da. Padre, gracias, porque eres perfecto en todo. Tu sabiduría no la puede alcanzar ningún hombre. Tu plan es perfecto. Tus métodos son correctos. Todo lo que hiciste lo hiciste tan bien, tan bien. Gracias por ser tan perfecto. Y gracias por amarnos, a seres tan imperfectos como nosotros. Gracias porque hiciste la obra completa, completa. Cuando la ley nos acusaba, tú pagaste el precio. Cuando la santidad nos expulsaba, tú pagaste el precio. Cuando el pecado nos esclavizaba, tú nos libertaste. Gracias. Bendice a cada uno de aquellos que escuchan este mensaje y pueden entender que el único camino para ser salvo es aceptando a Cristo, que murió y resucitó. Que Dios le bendiga a usted ricamente. Agradecemos al Señor la posibilidad de predicar esta palabra.